Si sos bailarina y estás recuperándote de una lesión, quédate a escuchar este podcast, así nos sentimos las dos menos solas. Yo soy Lara, bailarina de danza contemporánea y casi doctora, y me dedico a ayudar a bailarinas que quieren conocer su cuerpo para poder potenciar su danza y cuidarse en el proceso. La verdad que me hubiese encantado arrancar este podcast con un tema un poco más arriba, pero de lo único que me sale hablar ahora es de las lesiones y de cómo repercute eso en nosotras, las bailarinas. Lo que podemos o no podemos hacer con nuestro cuerpo no solamente repercute en nuestro desarrollo laboral, sino también que nuestra integridad física está ligada a lo que es nuestro desarrollo personal y artístico. Me lesioné 4 días antes de la primera fecha de acroanatómica, que para las que no me siguen en Instagram es un ciclo de clases de acro que es una vez al mes. Aprendemos acrobacias desde una perspectiva más estructural y funcional del cuerpo. Era un día como cualquier otro, yo fui a entrenar mis acrobacias. Ese día me acuerdo que me tocaba entrenar macaco, gambi y aéreas. Así como la gente tiene un día de piernas, un día de brazo, yo tengo un día de macaco. Estaba a punto de terminar el entrenamiento, yo muy motivada porque ese día justo me había salido el Gambi que lo venía practicando hace mucho tiempo, entonces me sentía como potente y dije, bueno, si me salió esto, vamos a probar el macaco, una versión un poquito más difícil que también venía practicando desde antes, que es el macaco que lo sacás como con una pierna, como así, en vez de saltarlo con las dos juntas. No les voy a mentir que mientras que lo probaba me sentía un poco inestable, como que no estaba pasando del todo el peso, y se pueden imaginar que esto terminó mal. Dentro de esos intentos inestables hubo uno que fue demasiado inestable y en vez de pasar hacia el otro lado con mis piernas, me caí sobre mi propio brazo. La moraleja de esta historia no es que el macaco es un movimiento lesivo en sí mismo. A mí lo que me llevó a lesionarme no fue hacer el macaco, sino probar algo que estaba siendo todavía muy difícil para mí en vez de probar una versión un poco más adaptada a lo que estaba pudiendo hacer en ese momento. Siento que se habla mucho de los movimientos que son lesivos o de las prácticas que te llevan a lesionarte, pero no se habla mucho de los pensamientos y de la mentalidad, de la forma que te acercás al desafío, que es lo que después te lleva a tomar esos comportamientos lesivos. Francamente, las veces que me lesioné tuvo más que ver con eso, con la actitud que estuve tomando en el entrenamiento, más que con una cuestión física de entrenar, por ejemplo, muy fatigada o de no calentar bien. En mi experiencia pude identificar dos actitudes que son las que me llevaron a poner mi cuerpo en riesgo mucho más que cualquier otro movimiento en sí mismo. La primera es lo que me pasó en esta historia, que es ser poco concienzuda al momento de probar movimientos que quieras o no exponen a tu cuerpo a cierta vulnerabilidad. Me refiero al exceso de confianza que te hace subestimar los riesgos de movimientos que, aunque no son en sí mismos lesivos, sí que están poniendo a tus articulaciones en rangos un poco extremos o en posiciones que todavía son inestables. El exceso de confianza es un factor especialmente importante en las acrobacias porque justamente las acrobacias tienen eso de que llevan al cuerpo a un lugar complejo, un lugar bastante poco habitual y que en general son desafiantes para todos los cuerpos, incluso para un cuerpo acrobático. Acá el tip más práctico que te puedo dar es ser especialmente precavida cuando te sentís con la confianza muy inflada. Las acrobacias son cosas que llevan tiempo, y cuando por fin te sale algo que venías practicando hace igual 3 meses, te queda esa sensación de yo todo lo puedo. Entonces cuidado con ese yo todo lo puedo porque es súper importante reconocer nuestros logros, pero también es importante reconocer nuestros límites y hasta dónde podemos llevar a nuestro cuerpo ese día. Reconocer los límites no para limitarnos, sino porque atropellar un límite no funciona, te termina atropellando a vos el límite. La otra mentalidad que te puede llevar a lesionarte es entrenar buscando validación en lo que logres en ese entrenamiento. Es esa mentalidad de lo que tengo hoy no es lo suficientemente bueno, necesito que esto me salga para yo ser valiosa. Obviamente esa actitud te lleva a querer todo ya. Te duele algo en el entrenamiento y vos le das igual porque entrenar es una especie de castigo por no ser lo suficientemente buena todavía. Este pensamiento muchas veces no aparece de forma explícita con estas palabras, sino que aparece de forma más subconsciente y se siente como una presión por lograr lo que estamos trabajando o por una frustración excesiva cuando las cosas no salen ya. Y está especialmente asociado a nosotras las bailarinas que trabajamos con nuestro cuerpo, entonces sentimos una presión extra de ser buenas en lo que hacemos. Obviamente esto nunca va a funcionar porque es una forma de empujar el proceso y de ir en contra de lo que está queriendo nuestro cuerpo en ese momento en vez de acompañarlo. Siempre va a haber otro truco, siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber algo mucho más pro que puedas lograr, pero vos acordate que lo que cuenta en realidad es que te esfuerces todos los días por ser un poco mejor en lo que haces. Y muchas veces el progreso no se ve como un truco nuevo, sino que se ve como un movimiento que se siente más liviano que antes o que ahora puedes explicar la acrobacia con mejores palabras y dar mejores tips a tus alumnos o que entendiste
una mínima acomodación de la muñeca cuando estás haciendo el paro de manos que ya te cambió la sensación. Los grandes logros llegan cada tanto y después las pequeñas conquistas son las que tenemos que ir valorando en el proceso. Entonces, del mismo modo que lo que causa una lesión no solamente una cuestión física, las implicancias que va a tener una lesión después tampoco van a ser solamente físicas, especialmente si sos bailarina. Si ya te lesionaste, ya sabes que una lesión trastorna varios aspectos de tu vida, empezando por lo económico. En general, en la danza, el trabajo no tiene ningún tipo de garantía en caso de que te lesiones o de que no puedas ir a trabajar. Y lo que termina pasando es que no puedes ir a dar la clase, no puedes presentarte a la audición, entonces no cobras. Después están las implicancias psicológicas y emocionales de las lesiones, que te hacen sentir frustrada, impotente, con incertidumbre hacia el futuro y te da la sensación de que eso va a durar para siempre y que nunca más vas a poder llegar al nivel que tenías antes, ni mucho menos superarte. Eventualmente, después de un par de lesiones, una aprende que las lesiones pasan, que la rehabilitación funciona y que el cuerpo responde y que vas a poder volver al nivel que tenías antes, pero en el momento es un gran nubarrón muy gris. Por último, las lesiones van a tener implicancias en lo que son nuestros planes. Literalmente todos los planes y proyectos que tenemos dependen de que tengamos 2 piernas y 2 brazos que funcionan bien. Después de una lesión, tus planes, tu calendario entero queda en un gran ¿y ahora qué? Las obras que tenías ya no van a poder suceder, las clases que tenías planificadas no van a poder pasar. En mi caso, por ejemplo, acroanatómica, que iba a ser una vez por mes un encuentro presencial de acrobacias, va a tener que modificarse un poco. Hasta el 81% de los estudiantes de danza se lesionan en un año y entre el 80 y el 82% de los bailarines profesionales reportan al menos una lesión en su carrera o periodo de estudio. O sea, lesionarte no es algo que podría llegar a pasar, es algo que lo más probable es que pase. Y con esto no quiero ser fatalista, es simplemente un tema de que cuantas más horas le dedicamos a la danza y cuanto más complejos son los movimientos que le exigimos a nuestro cuerpo, se van acumulando las probabilidades de que algo nos pase en el proceso. Pero lo interesante de todo esto, y es el rayito de luz que nos queda a nosotras las bailarinas, es que en general no son accidentes que nadie se veía venir. En general siempre había algún factor prevenible que nos estaba poniendo en riesgo, un dolor que veníamos ignorando hace tiempo, hábitos poco saludables en comparación al nivel de exigencia que le ponemos a nuestro cuerpo. Por eso considero que es súper importante que como bailarinas conozcamos por lo menos lo básico sobre las lesiones. Por un lado, para poder conocer estos factores sobre los que podemos incidir, para poder prevenirlas, pero también por otro lado, en caso de que sucedan las lesiones, porque, a ver, por más que podamos controlar algunos factores, los accidentes de todos modos pueden pasar, para poder sobrellevar esa lesión de la mejor forma posible y con la menor incertidumbre en el proceso. Este tema que es tan importante y tan frecuente en bailarines, en general ni siquiera se menciona en las carreras de danza. Todo lo que sé sobre lesiones no lo aprendí en la carrera de danza. Algunas cosas las aprendí en medicina y mucho lo aprendí por mi cuenta y yendo a cursos particulares. Para que no te tengas que comer todo el choclo teórico sobre las lesiones y sobre la prevención, armé una clase muy concreta, muy práctica, dedicada especialmente a bailarines y docentes que quieren aprender a prevenir lesiones y también a poder actuar de la forma más acorde y de la forma que dé los mejores resultados cuando sucede una lesión, ya sea una lesión aguda en la clase o un alumno que viene y te dice que le duele el hombro hace 3 meses. Como bailarines y como docentes, nuestro trabajo no es hacer un proceso de rehabilitación ni de diagnóstico, pero sí que tenemos que tener cierta idea de qué hacer después de que suceda una lesión o de cómo modificar estos factores que nos ponen en riesgo de que sucedan las lesiones. Por eso, en la acroanatómica de marzo, en realidad es el de abril, va a ser una clase teórica y te voy a mostrar la acrobacia más difícil que nadie te enseña, que es cómo prevenir lesiones y qué hacer con las lesiones después de que pasan. En esta clase vamos a ver 7 formas concretas de prevenir lesiones. ¿Qué hacer si alguien se lesiona en tu clase en el momento real? ¿Cómo gestionar un retorno a la práctica que sea seguro y exitoso? Y vamos a ver también algunas lesiones frecuentes en las acrobacias y en la danza. En Instagram me puedes encontrar como lara.danza.med y ahí también vas a encontrar la información sobre cómo ser parte de esta clase y también otros recursos gratuitos sobre lesiones y sobre acrobacias. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Mua!